y que tu casa sea abierta como algo de extrema necesidad para el Paraguay, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces ya a la palabra. Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8, dice así en los versículos 27 al 29. Primera Reyes 8, 27 al 29. Invitarle a tu amigo rápidamente, compartir el link. Ahí, entre los mensajes, etiquetarle a alguien para que le bendiga esta palabra. Amén. Dice en Primera Reyes 8, 27 al 29. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos que dice esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Que verdaderamente así sea. La iglesia no fue levantada nunca con el propósito de entretener a la gente. No es que Dios dijo, bueno, ya que no tienen nada que hacer el domingo, en vez de pasar comiendo asado solamente, o en vez de pensar en fútbol, o en vez del entretenimiento, vamos a hacer algo para hacer pesada a la gente. No, la casa de Dios nunca fue levantada con ese propósito. Tampoco fue levantada para recaudar dinero. Hay gente que dice, ellos extrañan volver a la iglesia porque solamente quieren sus diezmos, quieren la ofrenda, quieren esto y aquello. Eso no es cierto. La iglesia del Señor sigue sostenida, sigue firme, y solamente piensan así las personas avaras y dicen, ¿por qué no se le da a los pobres? Hablan las personas que nunca le dieron nada a nadie, que ni siquiera son capaces de un 2000 guaníes que le limpia su parabrisas. Entonces tienen una mentalidad escasa y quieren cuestionar esas cosas. La iglesia no fue levantada para recaudar dinero. La iglesia fue levantada con otros propósitos. Cuando hablamos de iglesia, muchos dicen, sí, pero nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Sí, somos el templo del Dios viviente. Pero cuando nosotros miramos lo que Dios le dijo a Salomón y lo que nosotros vamos a mirar después en el Nuevo Testamento, es que Dios estableció que cierto, nosotros que somos templos vivientes, que transportamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos congregarnos en un lugar determinado, que es la casa del Señor. Algunos dicen, cierto pastor, pero nos congregamos en lugares pobres o en lugares donde de repente escasea, bajo un mango. Cierto, pero ahí, ¿qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace esa comunidad? Normalmente hace todo el esfuerzo para colocar algunos pedazos de madera si es necesario, pero hacen un lugar específico que la gente, el pueblo, dice, aquí es la casa del Señor. He estado predicando bajo árboles, he estado predicando en lugares así, pero rápidamente el pueblo se mueve, la iglesia se mueve. He predicado entre los guarayos, en toda la zona allá del Chaco, y ahí eran pueblos sencillos, gente sencilla, entre los ayoreos, pero ellos levantaron, ahí tenían un tingladito y ahí adoramos y exaltamos el nombre de Dios, y toda la comunidad sabía, aquí es la casa del Señor. Y tenían su silla cable, ¿verdad? Una silla cable para el cacique, una silla cable para el pastor y otra silla cable para mí, ¿verdad? 3 sillas especiales para... Pero era un lugar precioso en donde el Señor se movía abundantemente. Y ahí Dios le dijo a David, yo quiero una casa, pero no vas a ser vos el que me va a edificar. Por eso nosotros vemos que la idea, el concepto de iglesia es mucho más que cosa, que solamente el estar por ahí. No, es un espacio físico en donde está en un lugar geográfico y determinado, en donde los hijos
y todo aquel que quiera entrar accede para tener un encuentro personal con el Señor. Cierto, nosotros ahí en el Nuevo Testamento vemos también la iglesia en tu casa, dice, pero ¿por qué dice eso? Porque su hogar era una casa, pero en su hogar también se reunían, así como fue en nuestra casa, en la casa de cuando estábamos ahí compartiendo justamente el inicio de la iglesia. La iglesia fue en nuestra casa, la iglesia estaba en nuestra casa propiamente dicha, pero ahí dijimos, comenzamos un 16 de agosto de 1992, 9 personas y dijimos, no, rápidamente comenzó a crecer eso y dijimos, no, tenemos que salir. Y el 5 de noviembre de 1992 ya estamos inaugurando el primer salón y entendimos de que necesitábamos un lugar y un espacio físico, geográfico, conocido, determinado, en donde cada uno saliendo de sus hogares podamos venir y decir, aquí vamos a congregarnos. ¿Qué es eso? Eso es lo que entendió Salomón. Y cuando Dios le dice a David, vos no me vas a levantar el templo, la iglesia. ¿Por qué? Porque derramaste demasiado sangre. Entonces tu hijo, que no tuvo peleas, no tuvo guerras, ahí Dios le dio victoria, le dio un respaldo tremendo a Salomón. Y Salomón fue un hombre que no peleó, no guerreó, no era un general como Josué, no fue un general como David, ¿verdad? No fue como de repente Jefté o como Gedeón, fue un hombre sabio a quien Dios le bendijo tremendamente, le bendijo con sabiduría, le bendijo con riqueza, le bendijo con ciencia y también con victoria sobre sus enemigos. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Por qué es tan importante que la casa de Dios se reabra? Ya no más. Primero, versículo 30. ¿Qué es la casa de Dios? Primer lugar, la casa de Dios es nuestro lugar de oración. Es el lugar de oración por excelencia. Dice en el versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás. ¿Dónde? Cuando oren en este lugar, dice, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que hay un lugar especial en donde los hijos del Señor se reúnen a orar. Pero pastor, ¿acaso yo no puedo orar en mi dormitorio? ¿Acaso yo no puedo orar en mi casa? Claro, lo uno no saca lo otro, pero la casa de Dios, la iglesia, es el lugar de oración por excelencia y nunca reemplazará eso. Por eso Salomón decía, Señor, esta es tu casa, este es el lugar en donde vamos a orar. Algunos me van a decir, pero pastor, acá dice tu pueblo Israel, que es lo que nosotros encontramos, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, habla ya el Nuevo Testamento, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que todo lo que Dios dijo para Israel, todas estas promesas son para nosotros y nosotros estamos más completos que aquel pueblo porque nosotros le tenemos a Cristo y lastimosamente el pueblo del Señor está esperando un falso Mesías que va a aparecer en breve, pero nosotros que le conocemos al Señor somos herederos de estas promesas. Por eso cuando habla acá y dice Israel, entonces está hablándonos a nosotros. Amén. La casa del Señor es la casa de oración. Por eso Dios dice, yo les llevaré a mi santo monte. ¿Y qué dice? Y los recrearé en mi casa de oración. El lugar donde venimos a orar, el lugar en donde venimos a traer nuestros holocaustos, nuestros diezmos, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Y eso dice la Biblia. Dios mismo hablando a través del profeta Isaías dice, sobre mi altar, aleluya, porque mi casa, que dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, lo uno nos saca al otro. Yo solamente oro cuando manejo, gloria a Dios. Pero eso nos saca de que nos priven el mayor y el mejor lugar que tenemos en el planeta Tierra, que es nuestra casa de oración, que es la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay oraciones, escúchame bien, que solo Dios contesta en su casa. Hay oraciones que solo Dios contesta en su casa.
Pregúntele a Ana. Anda, mira en 1 Samuel capítulo 1. Una mujer que nunca se embarazaba. Una mujer que era despreciada. Una mujer que era humillada. Pero ahí de repente ella dijo, me voy a la casa del Señor. Ahí oró. Ahí presentó sus ofrendas. Ahí estaba un pastor que no la entendió. Que la trató de borracha. Ella dejó todo lo malo. Y ella dijo, amén. Igual si me bendice, yo recibo la bendición. Y cuando Elí le dijo, cuando el pastor le dijo, ¿qué le dijo? Que Dios conceda las peticiones de tu corazón y que todo lo que volcaste acá en su casa, Dios te otorgue. Y ella dijo que sea así, Señor. Y ella, en cierta forma, espiritualmente, se embarazó en la casa de Dios y luego se embarazó físicamente cuando tuvo su encuentro con Elcana, su esposo. ¿Por qué? Porque hay oraciones que solo en la casa de Dios se escuchan. Amén, lo cual no quiere decir que no tiene vigencia lo de Mateo 6, que el Señor Jesús dijo, cuando vos ores, entra en tu cuarto, ora, cerrá la puerta. Claro que sí, lo uno no saca lo otro. Pero nunca quieran decir, esto uno solo elimina lo otro. Porque si nosotros decimos, el orar solo en la casa es igual que orar en la iglesia, estamos equivocados. Y el decir, yo oro solo en la iglesia y no oro en mi casa, estoy equivocado. Por eso yo le felicito y estoy de acuerdo plenamente con el presidente Donald Trump, que él dijo, la oración es fundamental que se restablezca en la nación, en la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra de un presidente! Amén, que pueda decir de esta forma. Amén, y que pueda presentar y darse cuenta que la oración desde la casa de Dios es un lugar, es algo clave. Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué es fundamental que la casa de Dios se abra en nuestra nación? ¿Por qué? Porque es un lugar de restauración. Versículos 33 y 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. ¿Y qué dice? Y oraren y te rogaren y suplicaren. ¿Dónde dice? En esta casa. ¿Dónde tenían que suplicar? En esta casa. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Qué lindo. No hay mejor lugar para arrepentirnos que en la casa de nuestro Dios. Ahí lo que Dios le estaba diciendo es, el pueblo de Israel cometieron pecado, se equivocaron, así como vos, así como yo, metieron la pata, se equivocaron tremendamente, pero vienen a la casa del Señor, ahí se arrepienten, ahí le dicen al Señor, Señor, fallamos, perdónanos, límpianos. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero vienen a la casa del Señor. ¿Cuántas lágrimas hemos visto acá? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido en este lugar? Porque la casa de Dios es un lugar de arrepentimiento. Es un lugar en donde Dios perdona. Es un lugar que, así como hemos leído al comienzo, Dios inclina, coloca sus ojos e inclina sus oídos para hacer toda oración, para escuchar toda oración que se eleva de su casa de noche y de día. Amén. Por eso Dios le prometió, miren la promesa que Dios le hace en un pasaje paralelo a esto. Dios le dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué va a pasar? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué tremendo! ¿Cómo cerrar un lugar en donde la gente se restaura? ¿Cómo es posible? Si con eso podemos evitar divorcios, con eso podemos evitar tantos suicidios, con eso podemos evitar familias destrozadas. ¿Cuántas personas se restauraron en este lugar viniendo y confesando? Y no solamente en este lugar, porque esta no es la única iglesia en el Paraguay, no es la única iglesia en el mundo, pero en el lugar donde los hijos de Dios nos reunimos, en ese lugar geográfico, ¿cuántas personas se han restaurado? ¿Cómo cargar en el peso, en la conciencia, la muerte de tanta gente porque no se le abre un lugar que es de vital importancia para los compatriotas extranjeros? ¿Sabían ustedes que en el Paraguay se dan más de 400 suicidios en el año? Eso quiere decir que el índice de suicidio es más que 1 por día.
Es más que uno por día. Y el triste informe dice que las estadísticas 2017, 2018, yo le estoy hablando ahora de lo que ocurrió en el 2019. Las estadísticas dicen que van a aumento. Y ahí nosotros más que nunca leemos en los artículos cuántos casos de depresiones, cuántos casos de tristeza, de amargura por todo lo que está pasando. Necesitan urgentemente un lugar de terapia espiritual, que es la casa del Señor. Es triste y sabemos, 11 personas murieron. Sí, entre ellos mi tío, que fue el primero que murió. Claro que duele. Pero duele de que no se pueda abrir la casa del Señor para restaurar a la gente, para sanar a la gente, para ser un canal de bendición para las personas. Amén. En tercero, es un lugar clave para la bendición de la nación. Wow. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, etcétera, etcétera. ¿Y es donde tienen que orar? Y te rogaren en este lugar, dice la Biblia. En este lugar. Dios quiere bendecir a la nación. Dios quiere bendecir al Paraguay. Por eso es clave que la casa del Señor se abra, porque es un lugar de bendición para la nación. Si no amamos la nación, tenemos que decir que se cierren las iglesias. Pero el que ama su nación va a decir, esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor, ¿qué pasaba? Primero, se cancelaban las sequías. En la casa del Señor oraban para cancelar la sequía. Versículo 36. Tú irás en los cielos, perdonarás el pecado de los siervos y de tu pueblo Israel, enseñándole el camino que ande, y darás, ¿qué cosa? Lluvia sobre tu tierra. Wow, ¿cuántas veces cuando tuvimos una sequía tan grande aquí en Ciudad del Este y los pozos comenzaron a secarse? ¿Dónde veníamos a clamar? Teníamos oración todo el tiempo hasta que Dios envió su lluvia. Dios envió su lluvia. Porque la casa de Dios es un lugar en donde los hijos del Señor se reúnen para cancelar sequías. Todo tipo de sequía que hay en la nación se ora para cancelar en la casa del Señor. ¿Ora en mi casa? Claro que sí, pero hay un principio que, ¿qué cosa? Es que yo tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano y venir y clamar en la casa del Señor. También en la casa del Señor, cuando la nación estaba mal y de repente el campo no producía, ¿qué hacían? Oraban por falta de alimentos. Versículo 37, si en la tierra hubiere hambre. ¿Dónde se iban a orar? En la casa del Señor. Donde se iban a clamar para que la tierra comience a generar y que de repente aquellas espigas de trigo comiencen nuevamente a llenarse. ¿Dónde? Clamaban en la casa del Señor. Por eso, cuando nosotros amamos la nación, lo primero que vamos a decir es, tenemos que abrir la casa del Señor, porque no queremos que venga hambres, no queremos que venga ninguna de estas cosas, no queremos que venga de repente falta de lluvia, no queremos que Dios cierre su lluvia por culpa de que sus hijos no nos podemos reunir para exaltar su nombre. ¿Qué hacían en la casa del Señor? Y esto es algo que nos compete ahora directamente. Ellos tenían que ir a la casa del Señor para orar que se cancelen las pestes. ¿Qué dije? Tenían que ir a la casa del Señor para orar que se cancelen las pestes. Versículo 37. Si hubiere pestilencia, ahí está, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitian en la tierra en donde habiten, cualquier plaga, llámese H1N1, llámese ébola, llámese SARS, todo lo que vos quieras, cualquier enfermedad, tenían que ir a orar en la casa del Señor. No le decía a Dios, métanse en su casa, ahí nomás quédense, ahí nomás hasta que pase la plaga. No, Dios le decía, vayan y oren en la casa, vayan y busquen mi rostro en mi casa, para que yo cancele esta plaga, para que salga todo virus, para que se cancele todo esto sobre la nación en el nombre de Cristo Jesús. No era un lugar cualquiera, versículo 38, era un lugar de bendición para la nación. Estoy siguiendo el versículo siguiente al que he leído. No era
dice el versículo, en toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, todo su pueblo Israel, cuando cualquiera que sintiere la plaga, hasta hablarle la plaga en el corazón. ¿Cuáles son las plagas del corazón? Tristeza, amargura, depresión, soledad. Esas son plagas también en el corazón. Las plagas que asisten, que trabajan por fuera, y también las plagas en el corazón. Extenderás tu mano a esta casa y tú irás en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Venir, extender nuestra mano para que todo virus, toda peste salga en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué dice Dios 39? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Vas a perdonar. Vas a actuar y vas a dar a cada uno conforme a sus caminos. Porque nadie puede escaparse delante de ti. Es lo que está diciendo Salomón. Cuarto, porque es tan importante que se abra la casa del Señor. Para que la nación salga en victoria. Amén. Y si la nación sale en victoria, nosotros también nos movemos en victoria. Dice la palabra del Señor, versículo 44, si tu pueblo saliera en batalla contra su enemigo por el camino que tú les mandes y oran a Jehová. Ellos ya estaban en la batalla. Había un grupo que oraba en la casa de Dios, que ya leímos. Oraban para que Dios les dé victoria sobre los enemigos. Pero ahí estaban aquellos que ya fueron en la batalla. Y ahí dice la Biblia, ellos tenían que orar en dirección hacia la casa del Señor, porque ellos sabían del impacto, ellos sabían del poder que estaba surgiendo de ese lugar, porque ahí habían intercesores, ahí habían sacerdotes, habían parte del pueblo que estaban orando, que estaban clamando en la presencia del Señor. Ellos no podían ir sin clamar al Señor. Ellos no podían ir sin buscar el rostro del Señor. Por eso hasta hoy en día se ora mucho en Israel, en el muro, en el cotel, en el muro de oración. Y por eso Dios le protege a Israel hasta ahora. Por más que 100 millones de árabes que le rodean, le quieren comer crudo a Israel. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque se está orando, se está clamando, se está buscando. Y para que nuestra nación salga en victoria, para que nosotros derrotemos, hoy no estamos ahí de repente atacados, ni por Brasil, ni por Argentina, ni por Uruguay, ni por Bolivia, ni por ningún otro país, pero estamos atacados contra un virus que no se ve, y la única forma es orar al Dios que todo lo ve, para que cancele lo que no se ve. Amén. La nación tiene que salir en victoria. Por eso es fundamental que abran la casa del Señor. Quinto, porque como he dicho al comienzo, no es un lugar cualquiera. Y ahora entramos en el Nuevo Testamento. Y ya vamos terminando. No es un lugar cualquiera. La iglesia no es un lugar para hacer show. La iglesia no está para hacerse de plata. Solo la gente avara y que no conoce piensa así. Muéstrame una persona que critica y yo le voy a mostrar una persona avara. Solo la gente que no entiende esto dice estas cosas. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ya salimos ahora de Salomón y venimos y cruzamos ya el periodo de la gracia que comienza en Mateo, y nos damos cuenta, en primer lugar, que la iglesia fue instituida por Dios mismo. ¿Cómo cerrar un lugar que Dios instituyó? ¿Cómo cerrar un lugar que Dios instituyó? Quiere decir de que ninguna fuerza terrenal, y si el presidente y los presidentes invocan a Dios, tienen que saber que Dios está por encima de todo. Eso huelga decir, eso lo sabemos. Hasta Marx, antes de morir, que se jactaba de ser tan ateo, dijo, oh Dios, digo antes de morir. Porque hasta el ateo reconoce de que necesita de Dios. No es un lugar cualquiera. Fue instituido por Dios mismo. Y no, pero es la iglesia en mi casa. No, miren, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, dice en 1 Timoteo 3:15. En la casa de Dios. ¿Casa de quién es? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No está hablando de tu casa ni de mi casa. No está hablando de que yo hice de mi coche mi lugar de oración. Está hablando de la casa de Dios.
¿Cómo el ser humano puede osar a querer meterse con alguien que es mucho más superior? ¿Será que no hay temor de Dios en nuestras vidas? Fue instituida por Dios mismo. Miren lo que dice, es la iglesia. ¿Qué cosa? No solamente casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo sacar la columna? Si sacas la columna de la nación, se cae la nación, a no ser que querramos destruir la nación. Si sacas la columna de una casa, se cae la casa. Por más linda cortina que tengas, la columna soporta el peso de la construcción. Y la casa de Dios es columna, aleluya, y baluarte de la verdad. ¿Cómo meternos con la casa del Señor si Cristo es la cabeza? No es un presidente, no es un politburó, no es un Sanedrín, nada. No es una religión, no es una denominación. Es Cristo mismo. Él dijo, yo también. Le dijo a Pedro, vos sos Pedro. En griego eso es Petro, piedra. Vos sos Petro. Pero Jesús mira y dice, y sobre esta roca, Petra, no dice que va a edificar sobre Pedro. Está diciendo que iba a edificar sobre una roca. Y cuando habla de roca, está hablando de un edificio, de una casa. Por eso dice, sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. Esta no es mi iglesia. Ruy y yo somos pasajeros. Esteban y Romina son pasajeros. El pastor Emilio y Betania son pasajeros. Pero la iglesia del Señor va a seguir. Porque es de Cristo. Aleluya. Y eso es lo precioso que nos reposa sobre nosotros. Reposa porque es de Cristo y Él es la cabeza. Tengo dudas, pastor. Bueno, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo mismo. Colosenses 1:18. El que es el principio. No está hablando de vos ni de mí. Está hablando de Cristo. ¿Cómo yo me voy a meter con Él? Él es la cabeza. Amén. Dice, Él es el principal, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Es algo místico? No, es un edificio. Es un edificio la casa de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Comparada con un edificio, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de ¿qué cosa? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo, a la vez que es cabeza, es el cimiento de la iglesia. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿de qué habla? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. El que no quiera entender ya no va a entender. No está hablando de algo místico, ahí en el aire. No, es un templo santo que se va edificando sobre el cimiento, sobre el fundamento que es Cristo. La cabeza es Cristo, Él es el dueño de todo. Aleluya. Y la iglesia tiene el mayor poder delegado en esta tierra. ¿Cómo meterse contra la mayor potencia de esta tierra? ¿Cómo nosotros osamos a tocar algo que es mucho más poderoso que nosotros? La Biblia dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en la operación del poder de su fuerza? ¿Dónde estaba la supereminente grandeza? Pablo no sabía cómo explicar el tremendo poder, el tremendo TNT que había en Cristo. Por eso dice en el versículo 20, la cual operó en Cristo. Un tremendo poder. Ese tremendo poder, para explicar y parafrasear, ese tremendo poder, ¿qué es lo que hizo? Le resucitó a Cristo. O sea que no fue necesario que viniera otra persona a orar, como él se fue a orar por la hija de Jairo para que resucite. Ese tremendo poder operó en Cristo y ahí estaba, le resucitó. ¡Qué tremendo poder! Tiró esa piedra, le tumbó a más de 100 soldados romanos. El tremendo poder de Dios que le resucitó a Jesucristo. La pregunta es, ¿sobre qué más? Sobre todo principado, autoridad, versículo 21, y poder y señorío.
sobre todo nombre que se nombra. O sea que no hay mayor poder que el de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cabeza, cimiento, el todo de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Cristo tenía que ascender a los cielos. ¿Qué pasa con ese poder? Y Cristo no dice, yo egoístamente voy a llevar la supereminente grandeza de mi poder a los cielos. No voy a llevar, voy a dejar en la tierra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Qué tremendo es esto. Cristo no llevó. Cristo dijo, yo le dejo a mi iglesia. Yo le dejo a mi iglesia. Yo creo que si Hitler sabía esto, no se hubiera metido a hacer todo lo que hizo. Si Mussolini sabía esto, no iba a meter a hacer. El mayor poder tiene la iglesia. ¿Está constituido por gente imperfecta? Sí, yo soy uno de ellos. Pero la iglesia como tal tiene el mayor poder sobre el planeta Tierra. ¿Cómo cerrar la fuente de bendición? ¿Cómo cerrar? La cual es su cuerpo. Fíjense, Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento y ahora dice que la iglesia es su cuerpo. Wow. Todo es Cristo, en síntesis. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Tiene el mayor poder delegado. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿no es un ataque a la iglesia? Sí es un ataque a la iglesia. Porque más que nunca está habiendo un gran mover de Dios sobre toda la faz de la tierra. Algunos dicen, no, no es un ataque a la iglesia. ¿Por qué se cierran los conciertos? ¿Por qué se cerró el fútbol? ¿Por qué se cerró de repente las grandes concentraciones? Y te voy a explicar lo que el Espíritu me habló en una oportunidad. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, esto es cierto. Y Él me dice, no. Y me llevó a un caso histórico. Hubo un hombre llamado William Wallace, conocido como el defensor de Escocia, un galés, que en un momento determinado, cuando el rey Eduardo I o Eduardo I, rey de Inglaterra, tomaron y le subyugaron a Escocia, William Wallace se levantó y él dijo, yo no le debo ningún tributo, ninguna honra al rey de Inglaterra. Y la historia cuenta de que en Falkirk, sobre todo en el puente en Falkirk, él tuvo una tremenda victoria sobre el ejército. ¿De quién? De Inglaterra. Después hubo otra batalla en donde no le fue tan bien a William Wallace. Y en Corazón Valiente, Mel Gibson relata esta parte de la historia. El rey Eduardo I le tenía tanta hambre al ejército de William Wallace que cuando vio que su ejército estaba ganando y ellos mandaban primero, tiraban los arqueros, después iba el pelotón de pie, después iba la caballería como tercer esquema de guerra. Y después de haber enviado la caballería, el rey Eduardo ordena y dice, vengan arqueros y tiren nuevamente flechas. Y el general le dice al rey Eduardo I, le dice, rey, si hacemos eso, aún también mataremos a nuestros propios soldados. Y él dice, no importa que mueran gente nuestra, con tal de que mueran más de ellos. Y esa fue la respuesta que el Señor dio a mi corazón. Muchas veces este esquema aparenta hacerle un daño al esquema actual, pero el objetivo primordial es destruir al ejército del Señor. Yo quiero decir que el ejército del Señor no se va a destruir, porque no es nuestra la iglesia. Amén. Conclusión, es de vital importancia que las iglesias vuelvan a abrirse. Nos tomamos un tiempo, hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿volverías a congregarte si ahora nos permitieran
con todas las condiciones o medidas sanitarias, ¿querés congregarte? 99,4% al día de ayer respondió, sí quiero congregarme. Sí quiero congregarme. Dejen de mentir y decir que nos están cuidando. No nos están cuidando. No están cuidando ni la nación así. Dejen de decir de que la iglesia es el mayor foco de contagio. La iglesia no es foco de contagio para el COVID-19. ¿Cómo no son focos de contagio los supermercados, los bancos, las farmacias, los cuales yo no estoy en contra que estén abiertos? Los comercios, los shopping que se están abriendo. Gloria a Dios, yo no estoy en contra que se esté abriendo. Eso es foco de contagio. No es foco de contagio y la casa del Señor es foco de contagio. Y yo quiero decirte que sí, la iglesia es foco de contagio. Foco de contagio de salvación. Foco de contagio de amor. Foco de contagio de liberación. Foco de contagio de perdón de pecados. Foco de contagio de bendición para toda esta tierra. Sí, la iglesia es foco de contagio para restaurar matrimonios, para decir no al aborto, para decir no a lo perverso de este mundo. Sí, en ese aspecto es foco de contagio. Gloria a Dios. Entonces, hagamos lo que Dios le dijo a Salomón. Llegó el momento determinado y Salomón abrió la casa del Señor. ¿Y saben qué? Nunca hubo mayor esplendor en todo Israel. ¿Metió la pata Salomón? Sí, conocemos la historia. Pero nunca hubo tanto esplendor en todo Israel. Escudriñe la historia, escudriñe la Biblia, como el tiempo en donde se abrió la casa del Señor. Cantamos y decimos: mi anhelo, aleluya, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Mi anhelo Sí, Señor, que se abra la puerta de tu casa. es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Aquí en tu Espíritu, presencia, Señor. en tu casa, oh Dios altísimo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Señor, gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Proclamamos que en breve cada lugar de tu casa, no solo aquí, sino sobre la faz de la tierra y sobre toda nuestra nación, estarán llenos de personas deseosos
de escuchar tu palabra y de que sus vidas sean restauradas como restauraste la nuestra. Aceptamos solo tu forma de vivir. Rechazamos toda forma COVID de vivir en el nombre de Jesús. Cancelamos esas mentiras. Cancelamos esos decretos en el nombre de Jesús. Ciudad del Este no será Guam. Ciudad del Este ni el Paraguay serán los habitantes comidas de gusano. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y anunciamos a los principados y potestades de que la gloria postrera va a ser mucho más grande. Y que por cada golpe que hemos recibido, veremos 3 veces mayores victorias y conquistas. Y la gloria de Dios llenará esta tierra. La gloria de Dios llenará. Y así como tú resucitaste con poder avergonzando a todas las huestes diabólicas, tu iglesia se levantará con mayor poder. Y el diablo que ha montado todo este esquema, haciendo creer aún a muchos pastores de que todo esto va a ser así, nosotros lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y nos volveremos a reunir y veremos el mayor avivamiento. Veremos esas 1000 iglesias para el 2030 en el nombre de Jesús. Y nuestra nación será llena de la gloria tuya. Y todo aquel que no quiera darte la gloria y que deliberadamente quiere trabar los planes de Dios, serán sacados de esos lugares, porque se han metido con la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Señor, bendice nuestra tierra, bendice nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente.